pedimos que hoy tu presencia nos acompañe, Señor, desde que entramos hoy a ensayar hasta que el último salga, Padre. Señor, que tu presencia nos rodee y nos llene. Señor, que estemos delante de ti en todo momento, reconociéndote en todos nuestros caminos. Señor, enséñanos cuán hermosa es tu presencia, cómo podemos acceder a ella por la sangre de Cristo y cuán provechosa es para los que entran en fe. Dios, que esta palabra sea guardada en el corazón de mis hermanos y en mi corazón desde hoy y para el resto de nuestras vidas. Señor, tu palabra es clara, tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder, Señor. Padre, gracias por dárnosla. Gracias por permitirnos estar en un país en donde podemos leer las Biblias. Gracias porque podemos, Señor, obtenerlas de cualquier medio. Gracias, Señor, porque no tenemos excusa para escuchar tu voz. Padre, aumenta nuestra fe por medio de esta palabra tuya oída el día de hoy. Guía tú mis palabras, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Gracias, porque podemos, Señor, escucharte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te bendecimos y te pedimos que bendigas esta congregación el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. La semana pasada, antes de la alabanza, me vino acerca de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando Jesús estaba en un lugar, la gente se agolpaba, tanto que no cabían a la puerta, porque todos querían ver a Jesús, ¿no? Algunos lo querían ver por curiosidad, otros lo veían con fe, pero sabían que su presencia estaba ahí. Y les decía a ustedes, hermanos, ¿sí saben que Jesucristo está aquí? Cuando dos o más se reúnen en su nombre, Cristo está aquí. Lo dijo Él, ¿verdad? Es verdad. Y hoy vamos a aprender acerca de la presencia del Señor. Vamos a ver un poco a rasgos generales cómo nosotros teníamos acceso a ella, se perdió. Había ciertas formas de acercarse a Dios, pero cómo se consumó todo para que podamos estar en su presencia para siempre. Quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Cuando venimos a la iglesia, venimos en fe, esperando, con expectativa, en amor. ¿Qué va a hacer Dios hoy? Así como Jesús llegaba a una aldea y todos se agolpaban, ¿qué va a hacer Jesús? Así tenemos que venir a la iglesia, seamos 1, 2 o 3. ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué va a hacer hoy? Éxodo 33, versículo 14. ¿Lo tienen? Y me voy a tomar mi tiempo en esta predicación. ¿Qué dice? Refiriéndose a Dios. Y Él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Aleluya. Se acabó la prédica. Mi presencia irá contigo. ¿Y qué te daré? Gloria al Señor. Él prometió su presencia. Él prometió su presencia en tu vida, hermano. Y también prometió su presencia en la congregación. Y nos iba a dar descanso. Todo cristiano verdadero vive su vida en Cristo con un solo anhelo: que al final del camino estemos en la presencia de Dios. ¿No es así? ¿No es lo que creemos? ¿No es lo que nos hace caminar día a día, sabiendo que vamos a estar delante de la presencia de Dios? Hermanas y hermanos, la presencia de Dios, al igual que su palabra, es como una espada de dos filos. Para los que están en contra de la voluntad de Dios, es como un fuego consumidor.
Y eso lo podemos encontrar en el versículo Éxodo 24, 17. Y vamos a Hebreos 12, 29. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La presencia de Dios para los que no hacen su voluntad o están en contra es fuego consumidor. Hay condenación enfrente de Dios. Y una vez le preguntaba al pastor, nosotros anhelamos estar delante de la presencia de Dios. Y en el libro de Job dice que el diablo terminó de rodear toda la tierra y fue a la presencia de Dios para hablar acerca de Job, ¿se acuerdan? Y yo decía, bueno, pues el diablo, ¿por qué él puede entrar a la presencia de Dios? Y yo no, ahorita, en este momento. Y se me fue explicado que cuando el diablo o alguna hueste está en presencia de Dios, es condenación, es juicio, es un fuego consumidor. Cuando alguna ente espiritual maligna está delante de la presencia de Dios, es como si quemara. Es una condenación. Por eso cuando nosotros oramos y hay liberaciones, pues sufren los demonios, porque la presencia de Dios está ahí. Por eso se tienen que ir, ¿ok? Entonces, la presencia de Dios para los que están en su contra es como un fuego consumidor. Pero para los que hacen la voluntad del Señor es descanso. Por eso la palabra en Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estén trabajados y cansados. ¿Y yo qué? Vas a descansar. ¿Qué dice? Venid a mí. Jesucristo está diciendo, en mi presencia hay descanso. Cuando tú vienes a la iglesia en fe para buscar al Señor, ¿encuentras ese descanso en tu alma? ¿Encuentras esa paz, esa dirección? En la Biblia se nos muestra que el humano tuvo en un momento tuvo acceso a la presencia de Dios. Caminaba con Él. Adán caminaba con Dios. Y también se nos muestra que el humano perdió la facultad de estar en su presencia por el pecado. Se separó, se alejó. En el Antiguo Testamento, Dios muestra diferentes maneras que se pueden acceder a su presencia. Y una de ellas era el lugar santísimo. Acompáñenme a Levítico, capítulo 16. Quiero leer del 1 al 10, nada más para que vean cuál era el proceso para poder entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. Fíjense en todo el proceso que tenía que haber. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. La presencia de Dios con pecado los mataba. ¿Ok? Cuando no hacían la voluntad de Dios. 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 4. ¿Por qué Dios quería que todo fuera de lino? El lino no te hace sudar, es cómodo, es suave. Cuando entraba el sacerdote a la presencia del Señor, tenía que estar cómodo, sin tener que preocuparse de otras cosas, algo que lo distrajera. Por eso nosotros, cuando entramos a la presencia de Dios,
No tenemos que distraernos, tenemos que tener todo listo para estar gozándonos en la presencia. ¿Sí? 5. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y él hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y empieza a dar una serie de instrucciones en que tomara la sangre y la esparcirá 7 veces sobre la cortina, y que después tiene que sacar al becerro del campamento para quemarlo, y entonces la ceniza y un montón de cosas. Dios le estaba explicando a Moisés cómo se podía entrar a su presencia, y ellos lo tenían que hacer. Dios en ese momento les estaba enseñando al pueblo de Israel, al sumo sacerdote y a Moisés, que tenían que confiar en lo que él decía. Si él les decía que tenían que tomar un cabrito para entrar a la presencia, ¿qué tenían que hacer ellos? Tomar un cabrito y entrar a la presencia. Tenían que tener fe en lo que Dios les decía para poder entrar. ¿Me explicó? No era tanto el becerro, sino que confiaban que si Dios les había dado esas instrucciones, entonces podían acceder. Desde ahí, el pueblo inconscientemente no sabía que se estaba moviendo en fe. ¿Vamos todos juntos? Inconscientemente ellos se estaban moviendo en fe, porque decían, si Dios dice que hagamos con un palomino esto, entonces voy por un palomino y lo ofrezco. Porque, díganme ustedes, ¿el sacrificio de animales borra los pecados? Entonces se estaban moviendo en fe, ¿verdad? En esa época el sacrificio de animales cubría los pecados, mas no los borraba. ¿Ok? Entonces, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 6, para reafirmar esto. Ya tienen todo el becerro, todo el ritual, está explicando en el Antiguo Testamento. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El lugar santísimo es la presencia de Dios, donde estaba el arca. Unos sacerdotes podían servir en el patio, después en la primera parte, pero ya en el lugar santísimo, ya solo una persona tenía acceso y tenía que moverse en fe. En el Antiguo Testamento o en la ley, los sacerdotes tenían que dirigirse al lugar santísimo confiando o teniendo fe que su preparación y el sacrificio que ofrecían era suficiente para poder acceder a la presencia de Dios. Ponían su fe en que se habían preparado todo el año, se habían lavado, se habían hecho todos los rituales. Y también ponían su fe en que ese animal, que no era sin defecto, que era macho, lo podían ofrecer. Y su esperanza para poder entrar a la presencia de Dios recaía en ¿qué? En ellos y en el animalito. Entonces, se movían en fe. Yo creo que sí es suficiente y entro a tu presencia. Si no había sido lo suficientemente santificado o limpio,
moría. Y lo tenían que sacar con una soga porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. De hecho, le ponían campanas porque si se dejaba de oír, lo jalaban. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil poder entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué es difícil? Porque Dios es santo. Y Dios no va a permitir que nadie entre a su presencia si está sucio. Todo el pueblo se reunía en fe, esperando que haya sido suficiente lo que el sacerdote o el sacrificio. Todo el pueblo se reunía en fe a esperar con incertidumbre. O sea, no estaban a veces tan seguros para saber si el sacrificio había sido aceptado por Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar el día de hoy. El pueblo junto se reunía con expectativa. Todo el pueblo se reunía. A ver, ¿lo va a aceptar? La presencia de Dios va a bajar y va a aceptar el sacrificio. Todos viendo, esperando, porque querían ver si habían sido perdonados por Dios. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, nos reunimos con una expectativa. Y ya no es la expectativa de ¿será aceptado el sacrificio? Sino la expectativa es ¿podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Saben? A diferencia del pueblo de Israel, ya no nos reunimos en incertidumbre para ver si el sumo sacerdote y el sacrificio fueron aceptos. Ahora nosotros nos reunimos sabiendo que el sacrificio y el sacerdocio de Cristo fue acepto una vez y para siempre. Cuando nosotros nos reunimos, ya no es para ¿podremos gozar del perdón del Señor y de su gozo? ¿Podremos? Y todos así, el pueblo expectante, ¿nos perdonará Dios? Ahora es, hermanos, nos reunimos porque Dios nos perdonó. Cristo fue suficiente. Su sacerdocio fue suficiente. Él rompió el velo de arriba para abajo para entrar a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Por qué reunirse en angustia en el Antiguo Testamento? ¿Será, no será? Cuando ahora podemos reunirnos en gozo. Señor, estamos en tu presencia. Cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, estamos en tu presencia, Señor. Y nos gozamos y estamos delante de ti. Y nos presentamos humildemente y queremos escuchar tu voz. Queremos ver tu gloria. Cambia, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, del 11 al 16. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo quiere decir tienda o lugar de habitación, Cristo fue también el tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna, para siempre, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, o sea, si los sacerdotes ponían su fe en que esos animalitos les iba a permitir entrar a la presencia de Dios, y entraban a la presencia de Dios, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque, amén, hasta ahí. ¿Para que qué? Recibamos la herencia eterna. Si ponían su fe en animalitos y en rituales, y Dios en su gracia les permitía entrar, ¿cuánto más que Cristo
se ofreció a sí mismo, sin mancha, realmente borrando todos nuestros pecados, podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto más nosotros, en fe, en la obra que Cristo hizo en la cruz, podemos entrar a su presencia? Amén. A mí me impactó eso. Ayer yo decía, gloria a tu nombre, Cristo, porque nos permitiste con tu sacrificio entrar a la presencia de tu Padre. Y tenemos la herencia eterna que es la vida eterna. Y la vida es Cristo. Estar con Él para siempre en su presencia. En Hebreos 10, versículo 12, un poquito más adelante, se vuelve otra vez a asegurar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cristo borró todo. Los sacrificios animales cubrían los pecados, mas Cristo los borró. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Si Cristo ya pagó por todo, podemos acceder plenamente a su presencia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿qué? De su carne. ¿Qué se rasgó el velo? ¿Qué hizo el velo? Se rasgó, ¿verdad? De arriba para abajo. Lo que dividía la presencia de Dios con la humanidad. Cuando Cristo muere, de arriba para abajo, se rompe. Y era una tela que si atabas a caballos de un extremo a otro no se podía romper. Pero el sacrificio de Cristo rompió esa limitante. Imagínense los sacerdotes que estaban en el templo en ese momento. La presencia de Dios. Todos pueden entrar. Me imagino que van a estar corriendo cómo arreglarla, ¿no? Pero la presencia de Dios fue disponible para los que creyeron en el sacrificio de Cristo. Los que creían en el sacrificio de animales para poder entrar, ponían su fe en eso. Ahora nosotros, para entrar a la presencia de Dios, ponemos nuestra fe en la obra que Cristo hizo en la cruz para poder gozar sus deleites, su presencia. Amén. ¿Cómo entraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Pues en fe también. Pero no sabían. Pensaban que era por sus obras. ¿Cómo entramos ahora? En fe. Pero ahora sabiendo y con un mejor sacrificio a Cristo mismo. Cuando dice que el velo se rompe, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, la carne de Cristo tenía que ser cortada para poder entrar a la presencia de Dios. Por eso es el pacto. ¿Ok? Para que haya un pacto tiene que haber carne cortada. Y también se figura el velo para entrar a la presencia de nuestro Padre. A mí me impacta esto, hermanos, porque vamos a pensar todos.
Si en el Antiguo Testamento, con ese tipo de sacrificios que realmente no quitaba el pecado, el sacerdote experimentaba la presencia de Dios, ahora cuánto más nosotros podemos experimentar de su presencia con el sacrificio verdadero de Cristo Jesús. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Cuando tú entras en fe en tu cuarto a la presencia de Dios, Él está ahí. Cuando tú vienes a la iglesia sabiendo que van a venir otros hermanos más, Cristo está aquí, su presencia está aquí. Era para que todos nos agolpáramos a la puerta y quisieran entrar por el techo, sabiendo que Cristo viene, que Cristo está aquí con nosotros y que va a hacer milagros, proezas o simplemente disfrutar de su presencia y nosotros rendirle honor. Porque uno no tiene que buscar la dádiva, ¿verdad? Tiene que buscar el rostro del Señor, su gloria. Y vamos a ver eso más adelante. Fíjense muy bien. Entonces, vemos que en el versículo 20 tenemos acceso. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesucristo, acerquémonos ¿cómo? Con corazón sincero. ¿En plena qué? Certidumbre de fe. ¿Cómo nos pide que nos acerquemos? Con un corazón sincero y sabiendo que Él está ahí, en plena, ¿qué es plena? Plena, plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quién limpió la mala conciencia? Cristo. Lavados los cuerpos, ¿qué? ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Mantengámonos firmes. Ahora aquí está, es una llamada de atención. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo termina este capítulo, esta parte? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Es una llamada de atención, es decir, hermanos, la presencia de Dios está aquí cuando nos reunimos. ¿Por qué negarnos a estar delante de Él? Y unos se dejan de congregar y lo tienen por costumbre. Ya es costumbre. Hoy sí, el siguiente domingo no, y es que ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer el otro, y es que hoy hay doble no circula. Pues en metro, hermano, caminando. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice que se apartaba y se iba a lugares desiertos, salía de la ciudad. Y ahí iban todos y lo seguían, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuál era el anhelo de ver a Dios? Porque salían aún sin comida. Por eso Jesucristo los tuvo que alimentar, ¿verdad? Alimentó a 5,000 hombres, después alimentó a 4,000. Iban porque sabían que Él iba a estar ahí. Se agolpaban porque iban en una expectativa, iban en fe. Cuando venimos a la iglesia, hermano, analiza cómo vienes. ¿Vienes en fe? ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿Cómo va a hablar a mi corazón? Hoy simplemente, como sé que va a estar ahí, quiero cantarle con todo mi corazón, porque Él está ahí. La presencia de Dios nos ha sido regalada por Jesucristo. Eso es hermoso. ¿Vienes a la iglesia sabiendo que Cristo va a estar aquí? Qué terrible es caer en la categoría de los que tienen por costumbre no congregarse. Qué terrible es eso, sinceramente. Porque estás negando la presencia, el estar con tus hermanos, el bendecir a otros, el ser bendecido. Hay mucho que pensar ahí. Hay que analizar nuestra fe. Si yo realmente supiera que Jesús está aquí, ¿no correrías?
Pero cuando no hay esa convicción, pues te das el lujo, ¿no? de no venir. Y no quiero que sea por legalismo. Lo que yo estoy intentando a ustedes hacerles es que analicen su fe. Si realmente creen que Cristo está aquí. Porque si realmente lo creyeran, terminaríamos los servicios a las 10 de la noche. No estaríamos pensando en qué vamos a hacer después, ¿verdad? O en cómo nos vamos a regresar si no traje coche hoy por el doble no circula. Déjenselo a Dios eso. Disfruten de su presencia. Otra vez, nos está explicando este capítulo cómo podemos acceder a la presencia de Dios de una manera más sublime que los sumos sacerdotes de esa época. Ahora, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortación quiere decir animar. Y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Ustedes creen que ese día se acerca, hermanos? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Venir a congregarnos y exhortar a otros a que lo hagan. Si los sacerdotes ponían su fe en los sacrificios animales y entraban a la presencia de Dios, ahora imagínense nosotros que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo mismo para entrar a la presencia de Dios. Suena fácil, ¿verdad? Pero analicen estas palabras. Si ellos entraban confiando que el sacrificio que ofrecían era suficiente, cuando sabíamos que nada más cubría los pecados, ahora nosotros, ¿cuánto más podemos acceder a la presencia de Dios sabiendo que el verdadero pago fue completado en Cristo Jesús? ¿Cuánto más? Acompañen por favor a Mateo capítulo 18, versículo 20. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿dónde está? ¿Quién está ahí? ¿Dónde? Porque donde están 2 o 3, aquí estamos 2 o 3, ¿viniste a buscar su presencia? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Dónde? En medio. Cristo está aquí, hermano. Cristo está aquí. Y depende de ti y de cuánta fe tengas de que Cristo sabes que está aquí y nos está escuchando. Y nos está queriendo consolar, nos está queriendo sanar, o está nada más queriendo que lo conozcamos más. Creo que somos más de 3 aquí, ¿verdad? Pero me llama la atención porque puede que seamos 1000. Pero si solamente 2 están en fe, sabiendo que Cristo está aquí, ahí está Él. Como lo dije la semana pasada, esta iglesia podría estar repleta, no podríamos ni caber. Pero si no creyeran que Cristo está aquí, de nada sirve. Por eso el Señor en su infinita gracia dice 2 o 3. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso a veces en otras iglesias no se permite ver tal manifestación, porque van sin fe. Y nosotros estamos aquí ¿cómo? Con fe, en esperanza y amor, dice la palabra. Cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir en la fe de Cristo. ¿A qué me refiero en la fe de Cristo? Sabiendo que la obra de Cristo fue suficiente para entrar a la presencia de Dios. Sabiendo esto, quiero que vean Hebreos 11:6. Si yo vengo a la iglesia no creyendo, pues de nada sirve. ¿Me podrían decir qué dice Hebreos 11:6, por favor? Porque ¿qué?
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vienes aquí sin fe, ¿a qué vienes? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Porque qué? Es necesario que aquel que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A la luz de lo que hemos visto, ¿no se alumbraron más sus ojos al ver este versículo? Si yo vengo a la iglesia, tengo que venir en fe, confiando que Él va a estar ahí, porque sin fe es imposible, o sea, no es posible agradar a Dios. Porque es necesario, se necesita que vengas en fe. Que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde está Dios hoy si venimos en fe? En medio de nosotros. Amén. Viniste a buscarlo a Él, no a la alabanza, no al predicador. Viniste a buscarlo a Él en fe. Si no viniste en fe, si nada más vienes a cumplir lo que haces los domingos, una palomita de ya fue a la iglesia, pues no te va a aprovechar. Pero si viniste en fe, prepárate. En Éxodo capítulo 33, nos habla el Señor en estos pasajes, como pueden ver en el título, dice la presencia de Dios prometida. Pero antes de este capítulo, Moisés había ido al monte, se desapareció por unos cuantos días, el pueblo se empezó a angustiar, no veían ni a Moisés y no veían nada más que una nube, decían, ¿qué hacemos? Perdieron fe y hicieron un becerro de oro. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la gente pone una imagen? No se mueve por fe. Pierde toda fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, estoy seguro de que viene. La convicción, estoy completamente convencido. La convicción de lo que, ¿qué? No se ve. ¿Tú vives así tu vida? Y como dije, quiero hoy recalcar eso. Cuando el pueblo se reunía en incertidumbre, aceptará el pecado, aceptará el sacrificio, no lo aceptará. Pero ahora nosotros nos reunimos en fe sabiendo que ya lo aceptó y que Dios está ahí. Y nos movemos en fe. En fe y en fe y en fe. Confiando y confiando y confiando. Aunque no veamos. Fe es la certeza de lo que se espera. Yo voy a ir a la iglesia el domingo porque Dios va a estar ahí. Estoy certero de ello. Y Él va a hacer algo. La convicción de lo que no se ve. Oye, ya llegamos, no lo veo. Sí, pero yo estoy convencido de que está aquí en medio de nosotros. ¿Así te mueves cuando vienes a la iglesia? Cristo está aquí. Dios está aquí. Éxodo 33. Entonces, hacen este ídolo. Eso baja la fe porque están necesitando ver y Dios se enoja con ellos. Y dice, oye, ¿qué están haciendo? Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué? Yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te ¿qué? Consuma en el camino. ¿Qué está pasando ahí? Dios no puede faltar a su promesa. Él le juró a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les iba a dar la tierra prometida. Dijo, yo te la voy a dar,
porque lo prometí, no puedo negarme a mí mismo. Y voy a mandar a mi ángel delante de ti para que te lleve. Pero una vez llegando allá, yo no voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque tienes falta de fe, porque eres duro de cerviz, porque no confías en lo que estoy diciendo. Yo no voy a ir contigo. ¿Se imaginan? A lo mejor, hermano, puedes recibir la tierra prometida, puedes recibir el trabajo que quieres, puedes tener la casa que quieres, puedes solucionar todos los problemas que quieres. Pero si Dios no está contigo cuando llegues a esa meta, qué terrible. Qué terrible. Versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. ¿Por qué? Porque si seguían pecando, ¿qué pasa a los que no hacen la voluntad de Dios delante de su presencia? Es fuego consumidor. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Atavíos quiere decir adornos o joyas. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te dé de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y los atavíos, hermanos, quiere decir ego, ¿sí? O tus propias fuerzas. O sea, cuando tú te pones delante de Dios, dices: no soy nada. Me desnudo delante de ti sabiendo que yo no soy nada. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, ¿dónde? Lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda o de su casa y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, que era la presencia de Dios, descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué hacía el pueblo? Pecaba, se arrepentía. Dios dijo: miren, mi presencia es tan santa que no puedo ir en medio de ustedes. Porque el tabernáculo tenía que estar en medio de la congregación. Por eso Moisés lo levanta y lo saca fuera, lejos del campamento. Eso fue por un tiempo. Después Moisés restituye el tabernáculo en medio. Pero mientras en ese entonces Moisés tenía que salir, imagínense estar ahí, el pueblo de Israel en sus tiendas, en el desierto, y ves Moisés que empieza a caminar hacia el tabernáculo de reunión, dice. Va a hablar con Dios. Va a hablar con Dios. Entonces veían, él se metía, bajaba la presencia del Señor y todos desde lejos adoraban, porque la presencia estaba ahí. Y adoraban aunque estuvieran de lejos. Reconocían la presencia de Dios. Yo te pregunto hoy, a veces criticamos al pueblo de Israel y por su dureza de corazón e incredulidad. Y digo criticamos porque yo me incluyo. Cuando leo acerca de Israel digo: ay, estos israelitas, pues ¿qué no están viendo? Si ellos, viendo de lejos la presencia de Dios, adoraban y tenían reverencia, ¿cuánto más nosotros que tenemos acceso a su presencia? Cuando estamos cantando alabanzas, estamos en su presencia. Yo por eso me gozo, danzo, salto. Y cuando estás en el momento de adoración, que es un momento especial, es como si estuvieras al oído del Señor diciéndole lo que piensas de Él, agradeciéndole. Si hubo tal reverencia de ellos que no tenían acceso a la presencia, solo la podían ver de lejos, y estaban reunidos como pueblo en sus tiendas afuera,
¿Cuánto más nosotros que nos reunimos, hermanos, a la presencia de Dios mismo? Hermanos, Él prometió su presencia con nosotros. Y no nada más eso, también en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso está en 1 Corintios 6, 19. Dios no nada más nos prometió su presencia con nosotros, sino en nosotros. Y no quiero que lo vean como, ¡ay, qué bonito! Dios vive en mí. No, Dios vive en mí. Tengo acceso a su presencia y me ha elegido como tabernáculo. El espíritu, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo representa el patio donde se hacían los sacrificios. El templo era el lugar santo, el alma es el lugar santo. Y el espíritu es el lugar santísimo. El Señor vive ahora en nosotros. Su presencia está en nosotros. Por eso dijo, nunca te dejaré, porque es parte de ti ahora. ¿No te impresiona? Ahora, Cristo vive en nosotros. La palabra dice en Hebreos 12 que salgamos del campamento, porque Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, fuera de la puerta, porque así se tenía que sacrificar a los becerros, se tenía que sacrificar y después, porque era inmundo. O sea, el becerro ya no podía estar en medio de la congregación, porque estaba inmundo. Tenían que sacarlo. Y una vez ofrecido el sacrificio, podían regresar. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. Por eso Jesucristo tuvo que padecer afuera de la ciudad, afuera de la puerta, para que fuéramos limpios. Pero ahora podemos entrar confiadamente a su presencia. Creo que hay mucha teología de por medio, pero, hermanos, por la sangre de Cristo, que fue el sacrificio perfecto que se ofreció una sola vez, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El mejor sacrificio. No de animales, no de machos cabríos, es Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. Podemos entrar en la presencia de Dios. Para venir a la iglesia hay que venir en fe, esperando lo que el Señor va a hacer. Muchos vienen por curiosidad, otros para sentirse bien, otros porque piensan que son buenos valores para su vida o para la vida de sus hijos, otros para endulzar su oído. Lo primero que tenemos que hacer al venir a la iglesia es saber que Dios está ahí. Y primeramente, reconocer su señorío. Cuando tú estás en presencia de Dios, dice la palabra que cuando Moisés entró a ver la zarza ardiendo, tuvo que quitarse las sandalias, tierra santa. Cuando Jesús lo estaban ya a punto de apresar y llegaron los guardias de los fariseos para apresarlo y él se les adelantó y se les fue por atrás y dijo, ¿a quién buscáis? Dijo, buscamos a Jesús. Dice, yo soy. Y en ese momento, ¡fum!, se cayeron al piso. Porque Él es Señor. Él es el Señor de señores. El Dios del universo. El Rey de reyes. Creo que nosotros no entramos a la presencia de cualquier amigo como si entráramos, por ejemplo, a la presencia de un presidente, ¿verdad? Reconoces la presencia delante de la que estás. Cuando tú vienes a la iglesia, que es en fe, sabiendo que Él está ahí, lo primero que tienes que hacer es reconocer su señorío, diciendo, Dios, tú reinas, tú eres
el único y sabio Dios, me rindo delante de ti. Amén. Si no hay convicción de que Dios está aquí, ¿cómo puedes tener tal reverencia? ¿Cómo puedes realmente desnudar tu corazón y humillarte delante de Él? Porque no has reconocido que Él está ahí. ¿Y quién es Él? Y quiero dar un ejemplo en la Biblia acerca de ello. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Otra vez, la presencia de Jesús. La gente sabía que estaba Jesús. Marcos 5, del 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. O sea, todos dicen, ahí está Jesús. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. ¿Qué hizo? Llegó a la presencia de Jesús. ¿Y qué hizo? Reconoció su señorío. Se humilló delante de él. Otra vez, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo se estaba moviendo Jairo? Primero, buscó la presencia, ¿no? ¿Creen que Jairo nada más llegó, ahí está Dios? Sino que tuvo que pasar por medio de una multitud, ¿no? Sin poder alcanzarlo. O sea, se estaba moviendo en fe. Y al momento de estar delante de él, postrarse a sus pies. O sea, las dificultades, siempre va a haber dificultades para reunirnos los domingos. Siempre algo se va a aparecer, siempre, 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 siempre. Siempre, se los aviso, siempre los van a invitar a cualquier evento. Y más cuando saben que eres cristiano. Ayer me dice, hay unos amigos que son de Estados Unidos, que vienen muy seguido al hotel donde trabajo, y saben que soy cristiano, saben el ministerio que estoy ejerciendo. Y me dicen, oye, mañana te invitamos a comer. No, los domingos no son opcionales. Los domingos son para mi Señor. Voy a ir a su presencia con mis hermanos. Con permiso. Entonces, otra vez, va a haber multitud de cosas que no te permitan venir a la iglesia, a su presencia. Multitud. Pero así como Jairo, que fue, y una vez que llegó a lograr a su presencia, lo reconoció como el Señor, se postró delante de él y se movió en fe. Yo sé que si tú pones tus manos sobre mi hija, será salva o sana. Cuando dice salva o sana, es la misma palabra en hebreo, que es sozo. S-O-Z-O, sozo, quiere decir salva o sana. Entonces, 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús fue movido por la fe de Jairo. Fue pues con él y la seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, todavía estaba como el metro a la hora pico ahí, en Valderas. Valderas no está tan mal, a ver. En Chabacano. La hora pico. Sí, todo apretado, ¿no? Imagínate. ¿Quién ha estado en el metro en hora pico? todos apretados. 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, otra vez, vino por detrás, entre
la multitud... A ver, si estaba diciendo la palabra, es que hay que ir leyendo con entendimiento. Si estaba leyendo que apretaban, imagínense, fue por detrás de la multitud y se empezó a meter. O sea, imagínense su anhelo de poder llegar a la presencia de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás ante la multitud y tocó, ¿qué? Su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré su salva. Una pregunta, ¿por qué nada más tocar el manto? ¿Por qué? ¿Por qué nada más tocar el manto? Porque muchos dicen tocar el manto, ¿no? Y hasta hay alabanzas de tocar el manto. ¿Por qué la mujer decía, si tan solo tocar su manto? ¿Por qué no su hombro? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no postrarse a los pies como lo hizo Jairo? ¿Por qué? Bueno, porque ¿de qué padecía ella? Del flujo de sangre. Para la ley judía, ella era una mujer inmunda y no podía tocar a ningún hombre. ¿Ok? Ella, como dice la palabra en Hebreos, esperanza contra esperanza. Ella con toda fe, creyendo que Jesús estaba ahí, entre la multitud empezó a tocar a varios, ¿no? Con tal de llegar a Cristo. Y cuando llegó a Cristo dijo, nada más voy a tocar su manto, no me quiero meter en problemas, porque era el rabí, ¿no? Era Cristo, el Mesías. Pero por fe fue y tocó su borde. ¿Y qué pasó? Fue sana. Fue sana. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva o sana. Y enseguida, ¿por qué soso es la misma palabra, salva y sana? Porque cuando tú eres salvo, tu alma es sanada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote o de aquella tortura. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Sí, ¿no? A lo natural dices, ¿quién me ha tocado? Y eso a mí me llama mucho la atención porque hay veces que estamos en la iglesia y después, al comer o en otra semana, escucho testimonios. Hermano, mientras comentabas acerca de este versículo, sentí esto y mira, fíjate, y el Señor me sanó. Aleluya. Pero hay veces que no escucho absolutamente nada de ese mismo domingo. ¿Por qué? Porque como esa persona escuchó con fe, o fue con fe y sabía la presencia, Dios sale poder de él. Y aunque haya visto una multitud de la congregación, tal vez solo escucho uno o dos que tienen esos comentarios. Y es lo mismo aquí. Jesús dice, ¿quién me tocó? Señor, ¿no ves que estamos rodeados, estamos apretados? Dice, sí, pero de mí salió poder. Cuando tú vienes aquí, tienes que venir en fe. No se nos olvide, ¿dónde está Dios hoy? Aquí en medio de nosotros. Muévete en fe. Reconoce su señorío. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, ¿cómo? Temiendo y temblando, o sea, reconociendo su señorío, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Imagínense, ¿qué creen que le iba a decir la mujer?
¿por qué me tocaste? Eres inmunda. Pero miren las palabras hermosas del Señor. Y Él les dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La presencia de Dios trae descanso. La presencia de Dios trajo descanso a esa mujer. No condenación, porque se movió en fe. ¿No es impactante la palabra del Señor? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, a Jairo. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y Jesús los quitó para que no hubiera incredulidad. ¿Okay? Para que no dañara la fe de los padres. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Me impacta este pasaje porque ¿cuántos eran los que estaban alrededor de Cristo? Muchísimos, una multitud que apretaba. ¿Cuántos vimos que se vieron beneficiados? Pocos, ¿no? Pocos. Unos hasta se burlaban de él, ¿no? Vas a tu iglesia, ay, los domingos, no me toques mis domingos. Yo voy a la presencia de Dios, búrlate lo que quieras. Me voy a reunir con gente que sí tiene fe. Por eso Jesús nada más permitió que unos estuvieran en ese cuarto. Gente que se mueva en fe, que crea. No temas, solamente cree, le dijo Jesús. O sea, ten fe. Hermanos, Cristo está aquí. Dios está aquí. Y depende de qué tanta fe tengas para sacar provecho de su presencia. Si los sumos sacerdotes podían entrar a su presencia con esos sacrificios que realmente no limpiaban nada, ¿cuánto más nosotros podemos entrar a su presencia el día de hoy? Con fe, reconociendo su señorío y dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Ven por qué es importante reunirse? ¿Ven por qué nada más reunirse no es cumplir con el domingo, sino es estar delante de la presencia del Señor? Lo importante es, una vez que vengas con fe, para que sea provechoso. Y entonces podemos decir, Éxodo capítulo 33, versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios no nada más está con nosotros, sino en nosotros. Y quiero hoy que digas, al salir de la congregación, digas, Señor, antes de que salgas a tu día a día, a tu semana, a tu casa, antes de que salgas digas, Señor, si tu presencia no va conmigo esta semana, no me saques de aquí. Sí. La presencia de Dios, hermano, la puedes tener en tu habitación, en fe. A su voluntad,
haz su voluntad y su presencia irá contigo. Te equivocaste, pídele perdón. Por el sacrificio de Jesucristo puedes estar en su presencia. Su presencia, hermanos, es lo que el cristiano anhela, ¿no? O sea, cuando muramos, ¿qué queremos hacer? Estar delante de su presencia. Podemos disfrutarla desde ahora. En fe, en fe, en fe. La fe es necesaria ahorita para poder estar en su presencia. Cuando estemos con Él, ya no va a ser necesaria la fe, porque vamos a estar con Él. Pero mientras tanto, mi querido hermano cristiano y cristiana, se necesita la fe para estar en su presencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca tiene que ver que Él está ahí, o que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, o que recompensa a los que le buscan. ¿No recompensó a Jairo? ¿No recompensó a la mujer que tenía flujo de sangre? Porque lo buscaron con fe. Una vez estando en su presencia, reconocieron su señorío y Dios pudo obrar. Jesús fue movido por la fe de ellos. Cuando Jesús vio la fe de Jairo, si pusieras tan solo tus manos sobre ella, se salvará. Versículo siguiente, fue Jesús a la casa de Jairo. La fe es lo que mueve a Cristo. La fe es lo que mueve a Dios. La fe mueve montañas. ¿Cómo está tu fe? ¿Vienes a la iglesia con fe o nada más para cumplir? ¿O eres de los que tienen por costumbre el no congregarse? Sí, analízalo. Si Dios está realmente ahí en la iglesia cuando voy, ¿por qué no he de ir? ¿Por qué no he de ir? Analiza tu fe. No quiero ser legalista de ven todos los domingos, sino quiero decir, analiza tu fe. Analiza tu fe. ¿Realmente crees que Dios está aquí? ¿Tu fe está bien sustentada en el sacrificio de Jesús para que sepas que Dios está ahí, que puedes entrar a su presencia por la sangre del Cordero de Dios? No quiero que diga, ven todos los domingos, ven todos los domingos. Analiza tu fe. Prueba tu fe. Por eso Dios permite las pruebas, para que veas cómo está tu fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Vas a salir igual el día de hoy? ¿O vas a pedir al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí que está la presencia? Amén. 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 Dios está aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar.